Buenos días, chicos. Vamos a ver qué va a hacer el rey Bitcoin. Bienvenidos a Libertad Financiera y vamos allá. Bien, lo primero que vamos a ver, hemos empezado mes, último mes del año, mes de diciembre. Vámonos a ver al rey Bitcoin en mensual. Si nos vamos en mensual, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que Bitcoin el mes de noviembre lo ha cerrado rojo, muy rojo, es decir, el mes de noviembre hemos caído hasta un 27% y ha acabado cerrando un 20%. Si nosotros trazamos aquí líneas de soporte y de resistencia, vemos cómo está jugando con la muerte. Está jugando con la muerte que si cae de ahí, patapam, nos vamos para abajo. Para ver si la muerte está echada, si nos vamos a 70.000 o este mes de diciembre rebota. Para ello vamos a verlo en semanal. ¿Y qué vemos en semanal? Pues en semanal, fíjate cómo la línea coincide, sin yo querer. Es decir, Bitcoin estamos en este patrón de aquí, en este canal, donde la parte baja, estamos tocando la parte baja. La semana pasada te dije, vamos a rebotar, vamos a rebotar. Y de momento seguimos aquí jugando con la muerte. Hemos rebotado, la semana pasada rebotó, pero ahora, ojo, que te hago la trampa y voy para abajo. Recuerda, para los que decís que ya estamos en bear market, estamos en la parte baja, pero no en bear market. Todavía, fíjate, como en semanal, todavía el precio puede rebotar. Mírate el vídeo de la semana pasada donde te hablo de los 10 indicadores de final de ciclo, donde te digo que 7 no anuncian ese final de ciclo y tan solo 3 sí. Y para ello, aquí tenemos el precio de Bitcoin en semanal. Pero si quieres ver más, la proyección sería de esta parte baja a esta parte baja alta. ¿Qué es lo que además tenemos que tener en cuenta? Hoy, 1 de diciembre, ayer acabó el QT y empieza hoy el QE. ¿Y qué es eso, Javier? Eso del QT, eso del QE. Te lo explicaré más a conciencia mañana, que te haré un vídeo específico sobre ello. Pero adelantarte que el QT es cuando la Fed decide retirar dinero del sistema y la QE es cuando decide inyectar liquidez, inyectar dinero al sistema. ¿Y esto qué tiene que ver con Bitcoin? Pues esto va a hacer subir a Bitcoin. Y por eso a partir de hoy, 1 de diciembre, y si el 10 sube los tipos de interés, esto nos va a hacer que el precio para arriba. ¿Dónde te dije la semana pasada? Te dije sí o sí rebotamos. ¿En qué me basé de sí o sí rebotamos? Pues me basé en este gráfico de la dominancia del USDT. ¿Dónde estamos en la dominancia del USDT? Pues en la dominancia del USDT estamos en este patrón. En este patrón de aquí. Donde estamos rangueando. Recuerda, la dominancia del USDT es inversamente proporcional a Bitcoin. Si la dominancia sube, Bitcoin baja. ¿Y dónde estamos? Pues mira qué casualidad, estamos en una resistencia. La semana pasada, fíjate, justo inversamente proporcional a Bitcoin. Tocamos y roja para abajo. Y ahora la verde para arriba, que se corresponde a esa verde que hemos visto en Bitcoin. Si esto rompe a la baja, game over. Pero con ese famoso QE y la bajada de los tipos de interés, eso puede hacer que hagamos una pasada más. Y esta pasada más nos va a hacer que si la dominancia del USDT baja a las partes bajas sobre 3,8, esto hará que Bitcoin vuele. Bien. Es cierto, vamos a mirar el ADX y el oscilador asombroso. Si miramos el ADX y el oscilador asombroso, no es nada halagüeño.
¿Qué tenemos aquí? El oscilador asombroso ya está por debajo del punto cero, las barras rojas desarrollándose, que son las caídas estas que hemos tenido, y el ADX se ha dado la vuelta. Esto dice impulso bajista. Si esto es impulso bajista, en semanal no es nada halagüeño. Esto nos quiere decir que para abajo. O sea, que para que veas que muchas veces el análisis técnico no es tan fácil de todo para arriba o todo para abajo, sino que tenemos indicadores que nos indican para arriba e indicadores que nos indican para abajo. Si lo vemos en diario, el ADX y el oscilador asombroso, fíjate que tenemos. Tenemos que desde este punto de aquí, desde el 25 de noviembre, tenemos este retroceso alcista. Pero este retroceso alcista quiere decir que en estos próximos días vamos a seguir subiendo. Y este vamos a seguir subiendo es lo que yo te he comentado de que vamos a subir hasta el día 10. Que el día 10 más o menos llegaremos al punto cero y cuando lleguemos ahí al punto cero, el precio decidirá qué hacer. Si seguimos más para arriba o caemos a los infiernos, es decir, o caemos a 75.000. Mirándolo con Bitcoin en diario, vamos a ver a Bitcoin en diario y ¿qué nos encontramos con Bitcoin en diario? Pues mira, Bitcoin en diario, vemos que desde el 6 de octubre estamos cayendo por este canal bajista. ¿Qué te comenté yo el lunes pasado? Cuando tocó aquí te dije, vamos a rebotar sí o sí. ¿Y qué hemos hecho? Hemos rebotado. Hemos rebotado hasta la zona más o menos que te dije de 92, 93, que esto nos lo indica en temporalidad más bajas. Y de ahí parece ser que vamos otra vez abajo. Haremos suelo en esta línea de aquí, en este soporte, en los 84.000. Y en el caso que no hagamos suelo, vendríamos a buscar los 77, 75. Lo normal es que ahora, después de este movimiento, volvamos otra vez hasta esta parte alta, hasta estos 93.000. Y después de esos 93.000, si los rompemos, ya sí que nos iríamos hasta la zona donde tenemos este antiguo rango que estuvimos desde marzo del 2024, desde marzo del 2025 hasta la actualidad, y este serían los 100.000. Es decir, estos son los escenarios que tenemos ahora en diario, que es que el precio toque esta línea, se pase de frenada, nos vayamos a los 79 o a los 93 y luego a los 101. Mi escenario más probable, viendo en diario como hemos visto que tenemos un retroceso alcista, pues ese retroceso alcista nos indica que nos vamos a ir al menos otra vez hasta los 93, 94.000. Y de ahí, si somos capaces, si esa inyección de liquidez es suficiente, hasta los 100.000. Si seguimos bajando en temporalidad y vamos a añadirle el RSI para ver qué fuerza tiene el precio, fíjate como aquí ya hemos hecho suelo en diario, el RSI, ya lo tenía puesto ahí abajo, perdón. El RSI ha hecho suelo aquí abajo el 22 de noviembre y esto quiere decir para arriba, para arriba, para arriba. 4 horas, vamos a ver en 4 horas. En 4 horas, claras zonas de entrada, ha vuelto a tocar aquí, el RSI se da la vuelta. ¿Qué está haciendo el precio? Se da la vuelta, es decir, en 4 horas el precio ya quiere volver para arriba, pero eso sí, han zarandeado un poco el árbol. Ayer, ¿qué es eso de que ayer cierran bien cuando tienen que cerrar? Ahora en diario lo veremos, como cerraron bien, y después de cerrar, ¡pum!, mechazo para abajo y ahora para arriba. Las velas normalmente les gusta mucho abrir en una dirección y cerrar en otra para engañar a la gente, es decir, esta vela mensual o esta vela semanal abrimos en rojo para acabar cerrando en verde. En horario, ¿qué tenemos en horario? Si lo miramos en una hora,
Pues en una hora ya vemos cómo después de esta caída, fíjate lo que yo te comentaba, ahí arriba a los 90.000 hemos cerrado a las 12 y luego después de las 12, patapam, le pegan el mechazo para abajo. Ese mechazo para abajo que es, ¡ostras! ¿Qué ha pasado? Ese mechazo de ostras, ¿qué ha pasado? En diario, en horario, ya estamos rebotando. Hemos caído, los chinos han tumbado el precio hasta las 5 de la mañana y a partir de las 6 de la mañana ya está el precio rebotando al alza. Ya estamos subiendo. Mirándolo con el ADX y el oscilador asombroso, si lo miramos en horario, seguramente ya veamos ese, fíjate, ya tenemos la primera barra verde, que esta barra verde lo que nos está indicando es que ahora vamos a seguir con barras verdes cada vez más pequeñas hasta llegar al punto cero. El ADX, lo normal, que se dé la vuelta y eso sea un retroceso alcista en horario. Y cuando lleguemos a ese punto cero de aquí unas horas, con la apertura de los mercados de Wall Street sobre las 3:30, vamos a ver si eso hace que el precio haga un impulso alcista y esto sea una caída para subir en V. Si no, pues se retardarían esas subidas. De momento en horario, primer objetivo, ver que vamos subiendo, mientras el ADX se gira y las barras verdes son cada vez más pequeñas, y nuestro primer target en horario es ser capaces de superar estos 90.400, estos soportes que hemos tenido este fin de semana. Esta zona o al menos esta zona de aquí. ¿Qué sería negativo? ¿Qué nos indicaría que seguimos cayendo? Pues lo que sería negativo es que el precio llegue aquí, toque y para abajo, porque esto sería pullback de continuación. Y en este caso, como el movimiento es bajista, sería un movimiento de continuación bajista. Bien. Ahora sí o sí, seguimos para arriba con ese retroceso, recuerda, ahora sí o sí, retroceso, y luego iremos viendo si ese retroceso se convierte en impulso alcista o se queda sin fuerza. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.